Capítulo 1. La elección. La economía se halla asediada por mayor número de sofismas que cualquier otra disciplina cultivada por el hombre. Esta no es simple casualidad, ya que las dificultades inherentes a la materia, que en todo caso bastarían, se ven centuplicadas a causa de un factor que resulta insignificante para la física, las matemáticas o la medicina: la marcada presencia de intereses egoístas. Aunque cada grupo posee ciertos intereses económicos idénticos a los de los demás, tienen también, como veremos, intereses contrapuestos a los de los demás sectores, y aún ciertas políticas o directrices públicas puedan a la larga beneficiar a todos. Otras beneficiarán solo a un grupo a expensas de los demás. El potencial sector beneficiario, al afectar también directamente, las defenderá con entusiasmo y constancia. Tomará a su servicio las mejores mentes sobornables para que dediquen todo su tiempo a defender el punto de vista interesado, con el resultado final de que el público quede convencido de su justicia, o tan confundido que le sea imposible ver claro. Comencemos con este ejemplo: los beneficios de la destrucción. Comencemos con una ilustración sencilla. Elijamos emulando a Bastian una ventana de vidrio rota. Supongamos que un golfillo lanzó una piedra contra el escaparate de una panadería. El panadero apareció furioso en el portal, pero el pilluelo ha desaparecido. Empiezan a acudir curiosos que contemplan con mal disimulada satisfacción los desperfectos causados y los trozos de vidrio sembrados en el pan y las golosinas. Pasado un rato, la gente comienza a reflexionar, y algunos comentan entre sí con el panadero que después de toda la desgracia tiene también su lado bueno: ha de reportar beneficios a algún cristalero. Capítulo 3. Las obras públicas incrementan las cargas fiscales. No existe en el mundo actual creencia más arraigada y contagiosa que la provocada por las inversiones estatales. Surgen por doquier, como la panadencia de nuestras cogonias económicas. Se halla parcialmente estancada en la industria privada. Todo puede normalizarse mediante la inversión no estatal. Existe, pero sin duda alguna ha sido provocado por el insuficiente poder adquisitivo de los particulares. El remedio es fácil. Basta que el gobierno gaste lo necesario para superar la deficiencia. Existe abundante literatura basada en tal sofisma que, como a menudo ocurre con doctrinas semejantes, se ha convertido en parte de una intrincada red de falacias que se sustentan mutuamente. No podemos detenernos ahora en el examen de toda la red. Más adelante analizaremos algunas de sus ramificaciones, pero sí que vamos a adelantarnos en el estudio del sofisma matriz, del que la proviene de errores derivada, el hilo maestro de la red. Existe todavía otro factor que contribuye a hacer improbable la riqueza creada por la inversión estatal compense plenamente la riqueza destruida por los impuestos percibidos y destinados al pago de aquellas inversiones. No se trata simplemente, como a menudo se supone, de tomar algo del bolsillo derecho de la nación para ponerlo en el izquierdo. Los inversionistas estatales nos dicen, por ejemplo, que si la renta nacional asciende a $2.000 millones, siempre son generosos al fijar esta cifra. Unos impuestos de 50 millones de dólares al año significa transferir tan solo el 25% de fines privados a fines públicos. Esto es hablar como si el país fuera una gigantesca empresa mercantil y como si tales operarios implicaran meros apuntes contables. Los inversores estatales olvidan que están tomando el dinero de A para entregarlo a B. Mejor dicho, lo saben muy bien, pero en tanto extensamente aluden a los beneficios que el proceso reporta a B y se refieren a las cosas maravillosas de que disfrutará y que no hubiera soñado si tal dinero no hubiera sido entregado. Pasan por alto las consecuencias que A habrá de soportar. La propuesta de esta naturaleza que con mayor frecuencia se presenta en el Congreso
Se refiere a la concesión de más amplios créditos a los agricultores. A juicio de la mayoría de los miembros del Congreso, los agricultores no disponen nunca de suficiente crédito. El odio a la máquina constituye uno de los errores económicos más corrientes, la creencia de que sus máquinas en definitiva crean desempleo. 1000 veces destruido, ha resurgido siempre de sus propias cenizas con mayor fuerza y vigor. Cada vez que se produce un prolongado desempleo en mesa, las máquinas vuelven a ser el blanco de todas las iras. Sobre este sofisma descansan todavía muchas prácticas sindicales que el público tolera, sea porque el fondo considera que los sindicatos tienen razón, sea porque se halla demasiado confuso para poder apreciar claramente las cosas de su error. Planes para la más amplia distribución del trabajo. Me he referido ya a diversas prácticas sindicales encaminadas a proporcionar más empleo, haciendo necesaria la intervención de mayor número de personas en determinadas tareas o sencillamente dilatando su realización durante el mayor tiempo posible. Tales prácticas y su pública tolerancia derivan del mismo sofisma fundamentalmente que dio lugar al temor de las máquinas. El horror radica en el convencimiento de que una forma más eficiente de hacer algo elimina empleo, con el obligado corolario de que una modalidad Capítulo 12. Argumento de la paridad de precios. Cada sector de intereses especiales puede, como nos recuerda la historia de los aranceles, discurrir la argumentación más ingeniosa para obtener singulares ventajas. Sus portavoces articulan planes que les favorecen y al principio parecen tan absurdos que los escritores independientes no se molestan en rebatirlo. Pero los interesados fenazmente insisten en sus proyectos, su aprobación les ocasionaría un beneficio inmediato tan grande que pueden permitirse contratar los servicios de hábiles economistas y expertos en relaciones públicas para que los perfilen y propaguen. Capítulo 13. La salvación de la industria X. Los pasillos del Congreso hállanse atestados de representantes de la industria X. La industria atraviesa una grave situación, está al borde de la ruina económica. Hay que salvarla y solo cabe hacerlo mediante un arancel protector, precios más elevados o concediéndole una subvención estatal. Si se la deja morir, pronto veremos los obreros en la calle, sus caseros, tenderos, carniceros, comerciantes de tejidos y empresas de espectáculos públicos experimentarán una contracción en sus negocios. Capítulo 14. ¿Cómo funciona el mecanismo de los precios? La tesis global de este libro puede condensarse en el principio siguiente. Cuando se estudian los efectos de cualquier medida de carácter económico a implantar, es forzoso que examinemos no solo los resultados inmediatos que su adopción producirá, sino también los resultados a largo plazo. No solo las consecuencias primarias, sino también las secuelas secundarias, y no solo sus efectos sobre un sector determinado de intereses, sino sobre toda la colectividad. Capítulo 15. La estabilización de los precios. Los intentos de mantener permanentemente los precios de determinados artículos por encima de los niveles naturales del mercado han fracasado con tanta frecuencia, tan desastrosamente y de manera tan notoria que los sinceros grupos influyentes y los burócratas sobre los que aquellos presionan raras veces manifiestan abiertamente ese propósito. Sus objetivos declarados particularmente cuando comienzan a reclamar la injerencia estatal suelen ser más modestos y en apariencia más convincentes. Capítulo 16. Intervención estatal de los precios.
Hemos visto ya cuáles son algunas de las consecuencias de los esfuerzos estatales para fijar los precios de los artículos por encima de los niveles a los que hubiese conducido el mercado libre. Veamos ahora algunos de los resultados de los intentos oficiales para mantener los precios de los artículos por debajo del natural nivel del mercado. Esta última tentativa la realizan en nuestros días casi todos los gobiernos en épocas de guerra. No examinaremos aquí si es acertado intervenir los precios en caso de contienda bélica. Capítulo 17. Leyes del salario mínimo. Hemos examinado anteriormente algunos de los perniciosos resultados que producen los arbitrarios esfuerzos realizados por el Estado para elevar el precio de aquellas mercancías que desea favorecer. La misma especie de daños derivanse cuando se trata de incrementar los sueldos mediante las leyes del salario mínimo. Esto no debe sorprendernos, pues un salario es en realidad un precio. En nada favorece a la claridad del pensamiento económico que el precio de los servicios laborales haya recibido un nombre enteramente diferente al de los otros precios. Esto ha impedido a mucha gente percatarse de que ambos son gobernados por los mismos principios. Capítulo 18. Incrementan los sindicatos de los salarios. El poder de los sindicatos obreros para elevar los salarios con carácter permanente y en relación con la totalidad de la población trabajadora ha sido notablemente exagerado. Tal exageración es principalmente el resultado de no reconocer que los salarios fundamentalmente evolucionan en función de la productividad del trabajo. Por esta razón, los salarios fueron en los Estados Unidos incomparablemente más elevados que en Inglaterra y Alemania, durante las décadas en que el movimiento sindical en estos dos países estaba mucho más avanzado. Capítulo 19. Suficiente para adquirir el producto creado. Los escritores de economía no profesionales están pidiendo siempre precios justos y salarios justos. Estos conceptos nebulosos de la justicia económica no llegan desde los tiempos medievales. Por el contrario, los economistas clásicos elaboran un concepto diferente en el de los precios funcionales y salarios funcionales. Precios funcionales son aquellos que estimulan un máximo volumen de producción y venta. Salarios funcionales son aquellos que tienden a crear el máximo volumen de empleo y las más crecidas nóminas. Capítulo 20. La función de los beneficios. La indignación que muestra mucha gente hoy en día ante la sola mención de la palabra beneficios indica la escasa comprensión que generalmente existe de la vital función que desempeña en nuestra economía nacional. Para clarificar las ideas es forzoso insistir otra vez sobre aquellos aspectos de la materia ya tratados en el capítulo anterior. A la hora del mecanismo de los precios se viene analizando el tema desde un ángulo diferente. En realidad, los beneficios no representan una gran cantidad de nuestra total economía. Capítulo 21. El espejismo de la inflación. He considerado necesario advertir al lector una y otra vez que determinada política económica provocaría fatalmente ciertos resultados, a condición de que no se produjera inflación. En los capítulos que se tratan de las obras públicas y del crédito estatal, hube de referirme a la conveniencia de aplazar el estudio de las complicaciones que la inflación introduce en estas cuestiones. Ahora bien, los problemas relacionados con el dinero y la política monetaria constituyen una parte tan íntima y en algunos casos tan consustancial del proceso económico que aquella separación era muy difícil. Capítulo 22. La ofensiva contra el ahorro. Desde tiempo inmemorial, la sabiduría popular ha ensalzado las virtudes del ahorro y precavido contra las consecuencias del derroche y la prodigalidad.
La sabiduría proverbial reflejó siempre tanto los principios éticos como un prudente sentido del ahorro compartido por toda la humanidad. Ahora bien, nunca faltaron tampoco depiladores de riqueza y, como es notorio, teorizantes que se afanarán buscando argumentos en apoyo de sus despilfarros. Capítulo 23. La lección expuesta con mayor claridad. El objetivo de la ciencia económica, como con tanta reiteración se ha expuesto, es percibir consecuencias secundarias. También lo es, naturalmente, prever consecuencias generales. Para ser breves, en la ciencia que calcula los resultados de determinada política económica, simplemente planea o puesta en práctica, no solo a corto plazo y en relación con algún grupo de intereses especiales, sino a largo y en relación con el interés general de toda la conectividad. Esta ha sido la lección que ha constituido el objetivo específico del presente libro. Primeramente les pusimos una forma esquemática completando ulteriormente su trazado en multitud de casos prácticos. Sin embargo, a lo largo de estas concretas ilustraciones surgieron otras enseñanzas de tipo general a las que se convendría aludir en este preciso. El ansia enfermiza de exportar que experimentaban todas las naciones se halla superada tan solo por el temor, no menos morboso, a las importaciones. Lógicamente, sin embargo, no puede darse nada más incoherente. Las importaciones y las exportaciones han de igualarse necesariamente a la larga, consideradas ambas en el sentido más amplio que incluye partidas invisibles, tales como los ingresos derivados del turismo y fletes marítimos.